traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buen día, iglesia. Es un gozo estar con ustedes. Como Pastor Darren dijo, no preferimos que él no esté acá, pero es un gozo abrir la palabra de Dios con ustedes. Estoy agradecido por la oportunidad. Si pueden, por favor, abran sus Biblias al libro de Tito, capítulo 3. Y como lo hacen, quiero hacerte recordar un poco la historia de nuestro país. Llevarte a 1720, había un hombre muy joven que se sentó a escribir algunas resoluciones. Quiero leerte algunas de estas resoluciones de este hombre joven, que tal vez tú sabes quién es, muchacho joven, pero nos va a retar que este muchacho de 17 años haya escrito. Tal vez a ustedes escribieron sus resoluciones. Quiero que piensen en estas resoluciones de este hombre joven. Él escribió: estoy resuelto, haré lo que crea que será más para la gloria de Dios y mi propio bien, provecho y placer, mientras viva. Haré todas estas cosas sin tener en cuenta el tiempo que me lleven. Me resuelvo a hacer lo que entienda que es mi deber y voy a proporcionar el mayor bien y beneficio a la humanidad en general. Resuelto a hacer esto, cualesquiera que sean las dificultades que encuentre y sin importar cuántas experimente o cuán graves puedan ser, me resuelvo a actuar en todos los aspectos, tanto en hablar y en el hacer, como si nadie hubiera sido nunca tan pecador como yo. Y cuando me encuentro en el pecado de otro, sentiré, al menos en mi propia mente y corazón, como si hubiera cometido los mismos pecados o tuviera las mismas debilidades o fallas que los demás. Usaré el conocimiento de sus fallas para promover nada más que la humildad, incluso la vergüenza en sí mismo. Usaré la conciencia de su pecaminosidad y debilidad solo como una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. Me resuelvo examinar cuidadosamente y constantemente qué es esa única cosa en mí que me hace dudar el amor de Dios, aun sea en lo más mínimo, y luego dirigir todas mis fuerzas contra eso. Me resuelvo expulsar cualquier cosa que encuentre que me disminuya mi seguridad en el amor y la gracia de Dios en el Evangelio, y que no haya ninguna acción en la cual lo más mínima que sea declarar el Evangelio que exija y que implique. Me resuelvo, actuaré de la manera que creo que juzgaré que ha sido mejor y más prudente cuando haya venido en el futuro en el cielo. ¿Qué iba a motivar a un hombre joven, 17 años, a escribir esas resoluciones? Y hubieron más de esto. Del joven Jonathan Edwards escribió, al reflexionar en las realidades del Evangelio, de vivir una vida santa, de pensar en las resoluciones, de algunas líneas en las que puedes pensar, en las que quieres ser más santo, en las que el Señor te está presionando en tu corazón y quieres crecer. No importa lo que escribiste, si hiciste resoluciones, que lo que sería correcto para mí en hacer en este nuevo año y emocionarme en esto. ¿De dónde viene esa valentía? Vamos a ver en nuestro texto de esta mañana 3 motivaciones poderosas para vivir piadosamente. No solo nos da las instrucciones de cómo conducirnos, también nos da las motivaciones para poder llevar a cabo estas instrucciones. Mientras saltamos al texto de Tito, Pablo le escribe a Timoteo y a Tito de forma paternal. En el capítulo 1 de Timoteo, Pablo y Tito también tuvieron una relación muy cercana como el verdadero hijo en la fe. Acompañaron a Tito como en su obra misionera y habla también del corazón de Dios por los gentiles. Sabemos de que él era un colaborador de Pablo muy cercano. En 2 Corintios también nos dice que Tito
trajo consuelo a Pablo. Era un buen amigo y escribe esta carta en el capítulo 1. Este es el bosquejo. En capítulo 2, en el capítulo 1 nos habla del liderazgo correcto, las relaciones correctas. Capítulo 2, y en capítulo 3, vivir correctamente. ¿Cuál es el comportamiento adecuado que debemos tener? Vamos a leer nuestro texto, Titus capítulo 3, verso 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiando unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia, por la renovación por el Espíritu Santo. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es una palabra fiel. En cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Este lenguaje y lo que está hablando es algo muy similar a lo que Jonathan Edwards escribió en sus resoluciones. Pero la motivación está acá, es mayor que cualquier resolución. Cualquiera de nosotros podemos tener un deseo absoluto, pero lo que nos va a llevar y hacer que esto suceda son estas motivaciones que vienen de la Escritura. Tres poderosas motivaciones de una vida piadosa, donde Pablo le dice a Tito: recuerda tu nueva vida en Cristo. Tal vez como otro autor lo pone: recuérdate adornar el Evangelio. Vive tu vida de acuerdo al Evangelio. No a todos nos gustan los recordatorios. Eso empuja nuestro orgullo. Quiero recordar eso. Puede ser nuestra actitud y nuestra reacción cuando necesitamos recordarnos de nuestro Señor. De Pablo a Timoteo y a Tito también. Tiene estos imperativos que son mandamientos para recordarle, le gusta o no. Y él va a traer 7 recordatorios. Dice: recuerda a ser sujetos a los gobernantes. Lo primero recordatorio es someterte, venir bajo la autoridad que Dios ha establecido. No es algo donde las personas en Creta, en esta ciudad donde estaba Tito, iba a ser fácil para estar sujetos a los gobernantes, sino que iba a ser particularmente difícil. Es como si el gobierno local nos estuviera persiguiendo por nuestra fe en Cristo. Y le recuerda: necesitas someterte a ellos, sujetarte a ellos, ser sumiso. Y tiene otra instrucción: que seas obediente. Parte del ser sumiso debe ser obediente a la autoridad de los gobernantes. La obediencia es llevar a cabo y hacer y conocer las reglas establecidas por la autoridad. Escuché de un hombre que dijo: nunca he roto ninguna regla y han hecho nuevas, y por eso no las obedezco. Esto no es la obediencia que Dios espera de nosotros, sino someternos y ponernos debajo de las reglas ya establecidas. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo: traemos nuestra voluntad y de forma rápida debemos ser sumisos para prepararnos y estar alertas para la segunda venida del Señor, o la segunda venida de Pablo. No solo para eso, para nuestro Señor y Salvador debemos estar alerta, buscando cualquier oportunidad para hacer lo bueno. También tiene la idea de ser equipado, ser preparado, teniendo las habilidades para poder entender la palabra de Dios y cumplir con las necesidades que se levantan. Miremos el contexto.
después de obedecer las autoridades civiles, verso 2, donde dice, no injurien a nadie, no hablen mal de nadie. Estaba pensando en esta lista. Si le preguntas a alguien qué es un cristiano, ¿qué respondería una persona normal? Sería que los cristianos se les llamaban los que temen a Dios. Pablo le da este mandamiento a Tito, recordarle que esto debe ser evidente en su vida. Deben ser marcas claras en sus vidas. Esto puede ser de esta persona por su creencia. Ellos son fieles y deben sujetarse a los gobernantes, siempre buscando la oportunidad de hacer lo correcto y no hablar mal de nadie. Esta cuarta evidencia que transforma su vida es tener dominio propio. La palabra acá es blasfemar. En el original no se restringe solo a los cristianos, sino restringirnos de tener cualquier inclinación natural cuando pensamos acerca de alguien o de otra persona, estar bajo el control del Espíritu Santo. Y cuán habitualmente decimos algo acerca de alguien sin pensarlo. Y perdóname, no estaba pensando bien. Cuidadosamente lo que acabo de decir, no, nos indica que debemos pensar con sobriedad lo que hablamos de los demás. Y en el contexto quiere decir criticar a la autoridad, los padres o amigos, o inclusive gente en la iglesia, con críticas malsanas. Pablo está llevando a la urgencia a Tito, recordarle cosas en las cuales debemos ser más diligentes, que viene en nuestra mente. Esta es la prioridad que debo tener este nuevo año. Debo trabajar en mi lenguaje sarcástico, pero todo esto viene como un solo paquete. Le recuerda todas estas cosas y las próximas dos vienen directamente. Dice, no sean contenciosos, sino amables. Sean pacíficos, traer paz y amables. Los cristianos deben ser pacíficos y gentiles en su manera de tratar a otros, llenos de gracia en su conducta y en la forma que hablan. Pensamos en todas estas diferentes dinámicas en las que hablamos. Tal vez estas semanas teniendo interacciones con amigos, tratando de entender cómo poder pensar algo que tal vez te preocupa. Así es como el Señor nos instruye, un recordatorio. Esto es lo que se identifica, una marca de una vida transformada. Y es una motivación que necesitamos estos recordatorios que muchas veces olvidamos. La última es mostrando todas las consideraciones para todos los hombres. Y esto nos llama a ser humildes. Toda humildad, mostrándola a todos los hombres, considerando a todos. Los cristianos deben ser de forma increíble humilde en los ojos de las personas porque somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Debemos ser las personas más humildes. El uso acá de la palabra todos se utiliza dos veces. Toda humildad es perfecta en la cortesía que se demuestra. Cortesía perfecta. De forma perfecta, humildes en su relación con los demás. Ser mansos, demostrando tener el poder bajo control, demostrando la salvación de Dios en sus vidas. Y qué mejor ejemplo tenemos en Cristo. Cuando volvemos en toda esta lista, cuando meditamos en la encarnación de Cristo, donde Él desciende y se hace uno como nosotros, sumiso y obediente a la autoridad de su tiempo, no era fácil hacerlo, pero su vida fue sometida y estaba listo para toda buena obra. Vemos cómo Él no duerme porque Él era tan fiel sirviendo y cuidando a los demás.
nunca perdiendo una oportunidad para bendecir a otros en la presencia de otros. Era fiel, no para hablar mal de los demás, contenciosos. Pedro nos recuerda acerca de esto. Ciertamente era alguien muy dulce y amable. Era amable, pero también se enojó y a veces es bueno para mí ser amable y enojado, pero la conducta de Cristo siempre era amable, consistentemente. Todos estos comportamientos los vemos en la vida de Cristo que adornan el Evangelio. Cuando vemos que todo esto es un recordatorio, vamos a un nuevo año, tenemos diferentes resoluciones, diferentes ambiciones, viviendo esta vida piadosa, una motivación que es profunda, un recordatorio para nuestro Señor. Este primer recordatorio en el nuevo año, en el 2025, recordando la nueva vida en Cristo. La segunda es recordando la vida antes de Cristo, la vida pasada, verso 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Está conectado al versículo anterior por lo tanto, el por qué. Nos da 17 atributos positivos y ahora nos va a dar 7 atributos negativos como contraste en nuestra vida pasada. Interesantemente, como dice acá, porque nosotros también, él se incluye a sí mismo y las personas de Creta tenían esa negativa perspectiva, donde Pablo dice que eran personas necias y glotones. Y Pablo habla de eso. Mira lo que dice acá, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, tontos, y de forma vernacular lo usamos no solo como tú eres tonto o descuidado, es que está diciendo que eran ignorantes, sin conocimiento. Está describiendo a alguien que está completamente de forma ignorante acerca de la verdad del Evangelio. Para los no creyentes, el Evangelio es una locura. Lo que nos está diciendo acá es que cuando no éramos creyentes no entendíamos nuestra propia caída. No sabíamos y no entendíamos el Evangelio. Éramos, y de forma total, éramos ignorantes hasta que el Señor intervinió en nuestras vidas. Él viene acá a decir en esta lista también, donde nos habla que éramos desobedientes en el verso 1. Recuerden que eran desobedientes y demuestra un cambio radical de forma total, que antes estábamos en total rebeldía, no queriendo someternos a la autoridad. Y eso era quien era anteriormente de Cristo en el pasado. Describe tu vida. Una definición de los términos acá. Cuando nos encontramos con algunas personas en las entrevistas de la membresía y escuchamos sus testimonios, y es como les pido que demuestren su testimonio. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarte? ¿Quién eras anteriormente? Y ahora, ¿quién eres en Cristo? Y la obra de Dios en salvación. Y queremos utilizar términos bíblicos. Era tontos y necios y desobedientes en otro tiempo. Y esto es verdad para todos nosotros, como dice Pablo, porque todos nosotros, Pablo, Timoteo y los cretenses, eran necios, desobedientes, estábamos confundidos, siendo engañados de manera descuidada, porque teníamos deseos malignos y no queríamos ser enfrentados con la realidad de nuestro pecado y la decepción y el engaño del mismo. Sabemos de que eso era una forma pasiva, siendo pasivamente engañados, y nos disfrutábamos eso. No solo extraviados, pero también esclavos de deleites y placeres diversos. Quiere decir,
con lujurias y placeres malvados, esclavizados en ser guiados en deseos sensuales y de otro tipo. Cada movimiento era para satisfacer deseos egoístas. El dinero, el poder, los deportes, alcohol, toda la lujuria hedonista nos impulsaba al placer propio, la máxima búsqueda del pecado. Y él continúa en esta lista. No es una lista exhaustiva de todos los pecados en los cuales nos deleitábamos antes de Cristo. Toda persona perdida que no ha creído en el Señor, tú y yo estábamos en esta lista y eran motivaciones poderosas para vivir en pecado, pero ahora hay una mayor motivación para vivir y caminar en la verdad. No quiero volver a nada de eso. Y sigue con las consecuencias de ser esclavo a los placeres. Dice acá, gastando nuestra vida viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Esta palabra envidia y aborrecer nos habla de una perversidad en la voluntad. Cuando alguien vive en el deseo constante de satisfacer sus placeres pecaminosos, van a odiar a los demás. Y este es como un ciclo vicioso donde va cayendo aún más. Simplemente quiero algo bueno, quiero procurar la felicidad. Quiero quitar eso, no quiero que los demás lo tengan. Eso acarrea una vida de envidia y nos lleva de forma última a una vida y una realidad malvada, donde dice acá, odiándose los unos a los otros. Todo esto nos lleva a ser odiados. Una vida despiadada. Y él dice, odiados y odiados los unos a los otros, porque nuestro pecado, no agradando a otras personas, pero teniendo un odio pecaminoso, comparando el odio con los demás. Cuando pensamos en la seriedad de caminar, todo este pecado y los deseos pecaminosos es un caso desastroso. Nosotros que estamos en Cristo decimos, eso es un lenguaje muy fuerte para describir a los creyentes. Esta horrible imagen de quienes éramos antes de Cristo, la razón por la cual de vivir de esta manera, no vivir de una forma correcta, vivir de una forma pecaminosa y decir estoy agradecido. Y me alegro mucho no estar en esa manera de vivir. Queremos vivir de una manera que es correcta delante de Dios, porque no queremos compartir con los demás la esperanza de la gloria de Dios y del Evangelio. Muchas veces no la compartimos con otras personas. De quienes éramos antes, tal vez eso podría ser como una especie de pesadilla. Cuando viene a recordar los pecados pasados, algunas personas dicen, nunca debemos mirar al pasado y los pecados antiguos. Pero Pablo en este pasaje trae estos pecados antiguos como los de él y de los creyentes en Creta, porque ahora están viviendo una vida santa. No, es bueno ver el pasado y mirar el pecado como es y ser claros, inclusive entenderlo en estas categorías, como lo está diciendo acá. Por lo tanto, ahora podemos vivir una vida santa y ser un testigo al mundo alrededor nuestro. Esto es de donde Dios me rescató. Pablo está recordando de lo que significa vivir una vida piadosa. Tal vez alguno de ustedes, ¿cómo puedo escribir mi testimonio y te cuesta esto de lo que viviste anteriormente? ¿Cómo puedo navegar alguno de mis pecados? Tengo estos recuerdos y estos hábitos o lugares donde solía ir, lo que solía hacer o personas a las que solía amar y hacer estas cosas pecaminosas.
llamarlo como la escritura lo dice, usar términos bíblicos, traerlos a memoria, no para volver y glorificarlo. Oh, puedo regresar al pecado. Era tan alegre el pecar de esta manera y disfrutar todos esos recuerdos pecaminosos. No, ahora cuando miramos hacia atrás, eso quien era yo antes, era la verdad. Y todas estas categorías, yo era pecaminoso, yo había sido engañado y Dios me salvó de esto. Y esto se convierte en una verdadera y poderosa motivación. Que Pablo demuestra todo lo que Dios ha hecho en cualquier momento. Y este es el tiempo en que debes ser salvo. Pero como el tiempo pasa cuando Dios te salva, a veces nos olvidamos de quién éramos anteriormente. Siempre viví de esta manera. Siempre tuve una conciencia limpia con hermanos y hermanas en Cristo. Todos los que han sido salvos, este no es el caso. Debemos recordar quién éramos como una motivación para vivir correctamente. Esto nos trae a la tercera motivación. Verso 4 al 8. Pablo dice, recuerda tu salvación. Él no despliega su testimonio personal, sino la descripción de sí mismo, como lo hacen Filipenses, pero ahora él se enfoca en la doctrina, en la perspectiva teológica. ¿Cómo él fue salvo? ¿Qué fue lo que tomó para salvarle? Verso 4. Pero, este es el contraste de su vida anteriormente. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad apareció. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando el amor de Dios a la humanidad apareció, muchas veces podemos pensar cuando Cristo nació, cuando Él se volvió el Salvador del mundo, pensamos en la encarnación lo celebramos recientemente. Es un tiempo maravilloso el pensar en Dios como nuestro Salvador, en Jesucristo, pero hay un tiempo también para nosotros, de forma personal, que la realidad del Evangelio apareció a nosotros y abrió nuestra mente, nuestros corazones a la verdad y a al total entendimiento de lo que significa el Evangelio. La única solución para nuestro pecado es en Cristo. Y es lo que está diciendo acá. Está hablando de un momento específico de la salvación, donde el Señor abre nuestras mentes a la verdad para la gloria de Dios. Y lo describe de esta manera. La amabilidad de Dios, nuestro Salvador, donde nos habla de la verdad de Dios, la bondad de Dios, que es lo más esencial para nosotros y los atributos principales de nuestro Señor. Dios es totalmente bueno, intrínsecamente bondadoso, y su bondad nos guía a la salvación, donde habla acerca de un afecto profundo y que trasciende. Aquí nos está hablando la palabra, un amor compasivo, lleno de la compasión y misericordia, porque teníamos la necesidad de ser rescatados. Está mirando a alguien que no tiene ninguna esperanza de ser salvo, que está atrapado en su propia miseria y pecado, donde solo Dios puede tener compasión de él. Es una realidad que nos lleva a la humildad. No solo pensarlo en un sentimiento, que nos está hablando acerca de su gran misericordia a nosotros. Y quiere decir que teníamos una necesidad. Deberíamos estar preparados para que el Señor satisfaciera esa gran necesidad. Cuando recordamos esto, verso 5, Él nos salvó, pero la maravillosa expectativa de la salvación nunca debe dejarnos
Debemos estar admirados por la obra maravillosa de la salvación de Dios. Entramos a un nuevo año y está celebrando un nuevo millaje de caminar con el Señor un año más, donde dice acá, Él nos salvó, no por los méritos, no por obras de nuestra justicia, no de acuerdo a nuestra línea de tiempo, nuestra capacidad o nuestras obras. Verso 5, donde dice, la habilidad y el poder de salvarnos no viene de nosotros mismos. Sí, yo sé que es verdad. A veces debemos parar y meditar en eso. Caminar con el Señor como los creyentes caminaron con Él. Tomar el tiempo y pensar en esto. Nada de lo que ellos han hecho, nada de lo que nosotros hemos prometido hacer. No hay resolución de un hombre que pueda traer la salvación. Ni siquiera la obediencia es basado en el amor de Dios por el pecado, por los pecadores. No como no hubieran podido negociar un trato con el Señor. Señor, tengo tanto que ofrecerte. Si tú me salvas, te doy todo lo que tengo. Muchas veces podemos pensar en eso. Miren este último año, todo lo que puedo hacer, lo debemos poner a un lado de la misericordia de Dios que nos salvó. Somos motivados por la obra de Dios para hacer buenas obras, no en las bases de nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio su gran misericordia. La obra de Dios en la salvación es la gracia que salva al pecador, es el poder que mantiene al cristiano. Y esa misma gracia y misericordia debe motivar al cristiano para caminar en obediencia. Dios ha sido tan bueno a mí, debo caminar de acuerdo. Cuando me levanto en la mañana y pienso en mi agenda para el día, con esta instrucción que Pablo le da a Tito, debo obedecer a Dios porque Dios ha sido tan bueno. ¿Cómo no puedo responder a Dios en obediencia? Después dice, pero de acuerdo a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Lavamiento es una metáfora para el lavamiento espiritual o ser limpiados espiritualmente. En otras ocurrencias de esto, dice en Efesios, para el lavamiento de la palabra de Dios también se utiliza como un baño que se utiliza para lavamiento higiénico, que nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso regalo es tener una conciencia limpia. No solo una conciencia limpia, pero también es el Señor que ha venido e intervenido y limpiado nuestro pecado, limpiado la penalidad de nuestro pecado y la presencia de pecado en nuestras vidas. Qué maravilloso es esto, caminar con Él y tener una buena relación con el Señor, porque Él nos ha limpiado por el lavamiento y la regeneración de Dios. Y es lo que Pastor Darren nos está hablando en Juan 3. Es la obra del Espíritu Santo. No es común para nosotros previamente como ser un nacido de nuevo. Muchas veces escuchamos la frase, yo soy un nacido de nuevo creyente. Dios ha dado una nueva vida a través de su Espíritu Santo. Verso 1 y 2, donde dice esa instrucción, porque el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Verso 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Qué regalo más maravilloso tenemos en el Espíritu Santo. Cuando pensamos en su poder trabajando en nuestra vida, lo describe como, no como que recibimos simplemente ser rociados por el Espíritu Santo. No, Él ha sido derramado, ha sido catapultado en nuestras vidas totalmente. Y actúa como el consejero que nos guía a toda verdad, y lo vemos a través de todos los textos del Nuevo Testamento de forma rica y abundante. El Espíritu está trabajando en nosotros y es un maravilloso recurso. En Efesios 3 dice, a Él, el cual puede hacer aún mucho más de lo que nosotros le pedimos
de acuerdo al poder que opera en nosotros, donde dice en Efesios 3, nos motiva a vivir una vida santa. Es el poder y la gracia y la habilidad que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. También Pablo en Colosenses 1:29, para eso también yo trabajo esforzándome conforme a su poder, el cual obra poderosamente en mí. Este poder maravilloso es el Espíritu derramado en nosotros. Comportamiento piadoso esencialmente es la base de la santificación. Pablo está escribiendo a Tito que los que están en Creta les está animando, recordándolos que hagan buenas obras, no buenas obras que son los méritos de la salvación. Sí, tienen que hacer buenas obras, pero no están solos, sin la ayuda. Dios les ha dado todo lo que necesitan en salvación para poder obedecer. Les ha dado la motivación y el deseo de obedecer en el Espíritu. A veces necesitamos ese recordatorio. No vamos a olvidar, mirar esta instrucción que Dios nos ha dado en esta oportunidad. Podemos olvidar todo lo que Dios nos ha dado en su Espíritu. Él nos ha dado el Espíritu para darnos nuevos deseos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y recordamos en las enseñanzas que nos ha dado Pastor Darren del aposento alto, el regalo del Espíritu Santo no nos ha dejado solos, nos ha dejado con su Espíritu Santo y nos ha dado nueva vida. Pablo le dice a Tito, dice acá, quien ha derramado abundantemente a través de Jesucristo. El Espíritu ha venido a través de Jesucristo. Es Jesucristo mismo, el Salvador, dice un escritor, en el cual ha derramado su Espíritu con la obra redentora en la expiación del sacrificio de Cristo. Solo a través de Jesucristo podemos encontrar salvación y solo a través de Jesucristo el Espíritu Santo es derramado. Cuando vemos esto de forma regular, la oportunidad de hablar con personas acerca de su testimonio en los bautismos, donde tienen que escribir su testimonio, qué es lo que ellos creen, les preguntamos. Es una parte muy importante de su testimonio porque todos pueden describir su vida en el pasado. Todos tienen un pasado. Si has vivido un poco de tu vida, tienes un pasado y todos pueden describir cuál es su esperanza para el futuro. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa en lo que estar convencido totalmente en Cristo y solamente en Cristo? Tener total confianza en Él, en su justificación en Él, siendo justificado a través de su obra redentora, poniendo nuestra fe en Él. A veces cuando escribes tus testimonios solo hablas de la experiencia. Estos fueron los días que esto pasó y este es el proceso en que Dios me cambió. Y es lo que el Señor estaba haciendo en este punto de mi vida. Y probablemente todo esto va a cambiar mientras caminas más con el Señor. Cuando miras a tu pasado, y pensaba que yo estaba trabajando en esta parte, pero me doy cuenta que estaba trabajando en este lugar mucho más atrás y es más claro la obra de Dios en tu vida mientras más vas madurando en Dios y vuelves a reescribir tu testimonio y ahora lo ves de forma diferente, ves la gracia de Dios y recuerdas tu pecaminosidad que describe todas estas cosas. Estás creciendo en tu lenguaje bíblico y nunca va a cambiar en lo que has creído. Nunca va a cambiar la esperanza en Cristo. Y esto es donde lo dice en verso 7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y esto apunta al verso 5, el propósito por el cual Dios nos salva, para que seamos herederos. Todo el punto de la salvación de Dios, dice Pablo, es para heredar y ser coherederos. En 1 de Pedro 1, verso 4, hemos sido nacidos de nuevo para recibir esta salvación que viene de lo alto, viene de los cielos para nosotros. Vida eterna es lo que Pablo está hablando acá. Esta vida no es solo todo lo que hay. Cuando pensamos en las dificultades, inclusive cuando pensamos en nuestro pasado pecaminoso, tenemos una eternidad para mirar hacia adelante. No solo nuestra vida interior, toda nuestra vida y todo el universo va a ser hecho nuevo de la caída del pecado y la manifestación del pecado.
una esperanza que va más allá del día de hoy, va más allá del año 2025. Y cuando empieza un nuevo año, estamos llenos de esperanza y este va a ser el año que voy a hacer esto, pensamos. Una ambición, un deseo bueno, una esperanza de que las cosas van a mejorar, pero esto puede ser el año que el Señor vuelva. Este puede ser el año en que entramos a la vida eterna. Y esa es la esperanza eterna del creyente, pensar que en un día estaremos con Cristo para siempre, y eso nos motiva en diferentes maneras. Que el aquí y el ahora es de pensar en Cristo, es nuestra única oportunidad de vivir una vida piadosa en un mundo caído, en un estado caído. Es una sola oportunidad de vivir una vida santa donde Dios nos ha dado una nueva voluntad para someternos a Él. Todavía tenemos los efectos del pecado en nuestras vidas y el Señor nos ha dado oportunidades de caminar en obediencia. Y a veces no tenemos esas oportunidades cuando pensamos, por lo tanto, en el cansancio de lo que pasa después de las festividades y prepararnos para la familia, diferentes actividades, o tal vez interacciones con diferentes amigos nos poseen agotadores. Tenemos nueva esperanza de mirar hacia adelante, de estar con Cristo. Él lo describe de esta manera. Verso 8. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esto es una palabra fiel, es esta, refiere al verso 1 al 7, que son similares a lo que Pablo dice en otros versículos, como un credo tal vez. Esta es una palabra fiel. Él quiere que tengamos total confianza, certidumbre en la verdad de Dios, que somos salvos por su gracia para vida eterna, que nunca dudemos de esta realidad poderosa. Tal vez has caminado con el Señor por un tiempo. Podemos llegar a pensar como los Gálatas, que somos salvos por nuestras obras, no por la fe en Cristo. No, dice acá, los que han nacido de nuevo en Cristo deben tener esta confianza. Ten cuidado de ocupen estas buenas obras. Vuelve a las obras buenas del verso 1 y 2. Verso 8 habla de las buenas obras. Pero Pablo quiere que recordemos quiénes éramos anteriormente, quiénes somos ahora, la nueva vida en Cristo, y cómo hemos llegado a hacer esto. Y esto para nosotros es algo que nos ayuda mucho cuando pensamos en un nuevo año, pensamos acerca de las resoluciones que vamos a tener. ¿Qué nos motiva a esto? Debemos tener el propósito en nuestro corazón de vivir para el Señor. Como dijimos en esa canción, toma mi vida y deja que así sea, Señor. Vivir toda nuestra vida consagrada para nuestro Señor, con todo nuestro corazón. ¿Cómo sabemos de que nosotros podemos hacer esa obra? Porque el Señor nos ha dado la motivación, no solo la instrucción, la habilidad, pero también la motivación. ¿Quiénes somos en Cristo? La nueva vida que tenemos en Cristo. Mientras caminamos en el Señor, miramos la transformación. Podemos ver claras áreas en que yo vivía de esta manera y ahora ya no lo vivo. En la vida del Señor, ver de quién yo era anteriormente. Y esto se clarifica más y más y más. Todas las maneras en que Dios nos ha transformado. Y tenemos que recordar no solo la experiencia de experimentar la salvación en Cristo. Y esta verdad está desarrollada aquí por Pablo. Y si no puedes hacerlo, que Cristo es tu Salvador, el nuevo año es la oportunidad. Y este año es donde debo dar mi vida para el Señor. Y no quiero describir esto de otra manera, en desobediencia. Quiero vivir para mis propios. No quiero vivir más para mis propios deseos, sino para el Señor. ¿Vas a caminar para Cristo por un momento o constantemente? Ese es el evangelio que te puede salvar, que debe motivarte para vivir una vida santa. Y aún cuando pensamos nosotros en ser creyentes en esta época, miramos al mundo alrededor de nosotros y a veces nos da miedo. Miramos, ¿cómo voy a vivir una vida santa cuando hay tanta malicia alrededor mío? En todos los lugares donde veo hay evidencias de maldad. Vivimos en un mundo pagano.
Debemos traer nuestra mente a la verdad simple que está en su palabra. En Tito 3:1 al 8, si no lo has subrayado, este versículo es muy importante a través de los años para recordar. A veces enseñamos a nuestros niños, en el ministerio de los niños, les enseño el Antiguo Testamento, cómo Moisés tenía que recordarles al pueblo de Israel la instrucción, les daba la verdad y les recordaba esa verdad. Y tenemos tantos recordatorios y todos los niños estaban como temblando, estaban pensando que en su casa recordatorios eran más consecuencias por desobediencias. No tiene que ser para nosotros por ser desobedientes. No, recordatorios para animarnos a vivir una vida santa y piadosa. Creo que para nosotros es una muy buena transición para la mesa del Señor, para parar y reflexionar en todo lo que el Señor ha hecho en salvación, para poder conocer al Señor de una manera maravillosa, reflejar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que está haciendo en salvarnos y su gran necesidad para Él. En un momento vamos a servir la cena del Señor, pero toma un momento mientras oro, alguna área en tu vida, en tu corazón, que debes confesar delante del Señor, entrar a un nuevo año con una conciencia limpia. Es una maravillosa oportunidad mientras celebramos la Navidad una semana anteriormente y ahora estamos celebrando la muerte de nuestro Señor y todo lo que Él cumplió en la salvación. Siendo el perfecto sacrificio, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 11, verso 28, pero un hombre debe examinarse a sí mismo cuando va a comer y tomar de la sopa, porque el que toma y bebe del cuerpo de Cristo sin considerarlo, es un buen momento para nosotros considerar el pasado y el futuro en este año y confiar en el Señor y empezar a confesar cualquier área de nuestra vida en la que necesitamos crecer, parar y recordar lo que el Señor vino a hacer por nosotros al salvarnos. Por favor, incline su rostro y oremos. Señor, qué misericordioso Dios eres tú. Tenemos una gran necesidad por ti y tú has satisfecho esa gran necesidad cuando pensamos en la salvación que tú ofreces. Qué maravilloso es, Señor, estar con tu pueblo, celebrar, Señor, este tiempo para recordar que tú enviaste a tu Hijo, Señor, en la vida que tú entregaste por nosotros y el sufrimiento por nuestro pecado y la esperanza que tenemos, esperanza eterna, de que podemos tener paz con Dios y ser justificados a través de nuestro Señor. Venimos delante de ti, Señor, pensando en el año que pasó y en el año que sigue. Señor, sabiendo que en nuestro corazón, en cualquier manera, o hay caminos que debemos confesar a ti, Señor, entrando este nuevo año en nuestras conciencias, que sean limpias con gozo y esperanza, Señor, confiando, sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas en el pasado y lo harás en el presente y hacia el futuro. En tu nombre oramos, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org